Eguerdión, gracias por venir. Nada, hoy hacemos la presentación de la tercera incorporación de este mercado. Alex Domínguez, portero, viene cedido por el Toulouse, jugador con experiencia en las categorías en el fútbol nacional, con una muy buena trayectoria, que lo conocíamos, que ya en el anterior mercado lo pensamos, pero en este momento ha podido ser, y la verdad que estamos contentos de que venga con muchísima ilusión, que venga a dar competencia y que intentemos entre todos pues ser mejores. Y a partir de ahí, pues bueno, os dejo que eres el protagonista. Bueno, buenos días, bienvenido. La pregunta original de siempre: ¿qué te ha empujado a aceptar la oferta de César? Bueno, buenos días, gracias. Bueno, un poco pues creo que es un grandísimo club, la historia que tiene y tal, pues la conozco porque tengo muchos compañeros que han pasado por aquí. Creo que era una gran oportunidad para seguir creciendo, tanto como para ellos, pues para mí también. Y bueno, al final pues lo que al final tiene el club, pues creo que es algo único que no puedes rechazar. Como decía César, eres un jugador con experiencia, has jugado en el Ibiza, Las Palmas, si no me equivoco, cuando menos un par de veces sí has estado en este campo. ¿Qué te transmite Ipurúa? Pues creo que un ambiente muy bueno, sensación de estar en casa, de familia, que creo que es algo que lleva con mis valores, y luego una lucha y una fuerza que al final pues que te apretan, que te llevan pues hacia la victoria, y creo que eso es una cosa que va conmigo y que me gusta mucho. Estabas en el Toulouse, en la Liga Francesa. No sé si has tenido opción o oportunidad de ver esta temporada al que va a ser tu nuevo equipo. A ver, al principio sí que es verdad que no estuve siguiendo mucho la competición, pero sí que este último tramo ya estuve viendo varios partidos. Los resúmenes pues sí que me los veo todos, conozco pues con varios jugadores. Bueno, creo que ahora pues está la cosa un poquito mejor. Esperamos que sobre todo pues ahora con nuevas incorporaciones y pues con el parón pues vaya todo mucho mejor. Sé que es muy difícil autodefinirse a sí mismo, pero más o menos, ¿cuáles crees que son tus mejores características o tus características principales como guardameta? Creo que no te diría ninguna en concreto. Creo que puedo sumarte pues en todo en general. Creo que puedo ser un 7, un 8 muy regular, que creo que es algo que se necesita para tener una estabilidad, y creo que eso es muy necesario. No te diría una en concreto porque puede ser que bueno, pues a veces estés mejor en unas, en otras. Entonces yo creo que puedo ser un chico muy regular, que me gusta competir muchísimo, ayudar al equipo, estar al servicio pues tanto del club como del míster para lo que necesite, y me tocará pues ayudar con lo que sea. Bueno, en el Toulouse no has jugado mucho, y viendo cómo está ahora mismo John-Mi, no sé si vienes ya asumiendo que de primeras te va a tocar calentar el banquillo. Bueno, creo que ya he visto un poco pues cómo está. Él creo que está haciendo una muy buena temporada, ya lleva pues varias haciéndolo muy bien. Yo pues vengo obviamente a pensar en el club, pero también pensar en mí. Yo voy a competir y trabajar como he hecho siempre. Creo que es lo que me ha hecho llegar aquí. Los que conozcan mi trayectoria, creo que nunca he tenido un año pues muy seguido de jugar, pero luego cuando me han dado la oportunidad o he tenido la oportunidad de poder jugar, he demostrado que siempre he estado preparado. Creo que eso es algo pues muy bueno, sobre todo para los entrenadores, porque pueden estar tranquilos. Y bueno, yo vengo desde cero a intentar ganarme el puesto pues cada día entrenando, y para que el míster lo vea, el equipo pues pueda confiar también en mí, y el día que tenga la oportunidad pues la cogeré, y ya pues veremos a ver qué pasa. Bueno, César, otra vez la pregunta del millón, la misma del otro día. ¿Es la última incorporación o bueno, como decías tú, hasta que el mercado se cierre y haya oportunidades, cualquier cosa puede pasar? Sí, en principio en lo que teníamos planificado después o planificado en este mercado, y viendo también las salidas que ha habido, creo que ha salido positivo para nosotros. Estamos muy satisfechos de los jugadores que han venido, y a partir de ahí yo creo que estamos preparados ya para afrontar toda esta segunda vuelta con máximas garantías de competir y con muchísima ilusión. Pero no te puedo afirmar esto está aquí.
Lo normal es que pueda ser que ya esté concluido porque, como te digo, todo lo que teníamos preparado ha ocurrido. Pero puede haber lesiones, puede haber salidas inesperadas, puede haber oportunidades que ahora mismo son implanteables y que te pueden hacer en este momento, te digo que no, pero en los últimos días por lo menos reflexionar. Estamos preparando, seguimos trabajando nosotros por diferentes situaciones, diferentes puestos por si acaso, y eso es lo que nos toca en este momento, pero creo que a estas alturas de mercado tener más o menos el bloque que teníamos previsto una vez que se abrió y después de haber reflexionado cómo nos había ido la primera vuelta, creo que estamos, como te he dicho, con muchísima ilusión de afrontar todo este nuevo reto entre todos, con las incorporaciones, con ilusiones renovadas y a ver si tenemos esa regularidad que también es importante. Una cosita, César, el otro día, como había dos presentaciones y quizás no ahondamos en el tema, ¿puedes explicar un poco qué es lo que ha pasado con Fuzato? No, es muy sencillo. Él, por motivos personales, nos transmitió que necesitaba volver a su casa, a Brasil. Ya llevábamos tiempo que él no se sentía bien y a veces en decisiones, no porque en su rendimiento no estuviéramos contentos, porque cuando había competido lo había hecho bien, era buena competencia con Jonmi, como bien habéis preguntado. Alex y Jonmi creo que estamos muy tranquilos en la portería y en este caso con Daniel lo teníamos, pero cuando ves una situación que él te lo pide, que va más allá un poco del tema deportivo, sino el tema personal, pues creímos que si había una situación la podíamos abordar. Ocurrió con el Vasco de Gama y fuimos resolutivos y dar soluciones ante cada situación. Dani fue de una manera, Kento fue de otra, él también transmitió que si no jugaba quería volver a casa, se dio la situación de ese traspaso y nosotros lo que intentamos es intentar ser mejores en todas las circunstancias y situaciones, y en este caso las salidas fueron por distintos motivos, y en este caso las incorporaciones creo que nos ayudan a ilusiones renovadas y gente que tiene hambre por aportar y por competir.